La consideraban tan fea que, en un acto de desesperación, la entregaron a los apaches para saldar viejas deudas. Sin embargo, en la inmensidad de aquellas montañas indómitas, descubriría una forma de afecto y conexión que ningún hombre de su propia estirpe le había ofrecido jamás. En el recóndito y apacible caserío de San Miguel del Valle, donde las imponentes cumbres se erguían como centinelas silentes bajo el cielo límpido de Chihuahua, habitaba una joven llamada Remedios Castellanos. Corría el año de 1890, y aunque los efluvios del progreso y la transformación comenzaban a soplar sobre la nación mexicana, en aquel rincón del mundo, el tiempo parecía haberse detenido, anclado en costumbres ancestrales tan rígidas e inmutables como las rocas que salpicaban el árido desierto circundante. Remedios, a pesar de sus apenas 22 años, cargaba en su semblante los surcos profundos de una existencia marcada por las vicisitudes. Las adversidades y las privaciones habían cincelado en su rostro líneas prematuras que desmentían su juventud, imprimiéndole una expresión de madurez forzada por las circunstancias. Este era el preámbulo de una travesía inesperada, un sendero que la llevaría a redefinir su propia valía y a encontrar un propósito en los lugares más insospechados. Sus manos, endurecidas y rugosas por la faena incesante y el esfuerzo físico continuado, narraban sin palabras la historia de una familia desolada que había sufrido la pérdida de todos sus bienes y cimientos cuando, 3 años antes, la implacable fiebre amarilla se había llevado a su progenitor. Doña Carmen, su madre, se había visto sumida en una viudez prematura, a cargo de 5 vástagos, y la pobreza, como un inquilino indeseado y persistente, había echado raíces profundas en su humilde morada, negándose a abandonarlos. El aspecto de Remedios distaba mucho de ajustarse a los cánones estéticos que la sociedad de su época, y particularmente los habitantes de su aldea, idealizaban y admiraban. Su epidermis, curtida por la exposición constante al sol inclemente, ostentaba el matiz terroso que adquiere la tierra tras un aguacero estival. Sus facciones, angulosas y de marcados contornos, carecían de la delicadeza y la suavidad que los hombres del poblado solían buscar en una potencial consorte. La suya era una belleza ruda, forjada por la intemperie y el trabajo, que contrastaba con la ligereza de las jóvenes más afortunadas. Su nariz, con una sutil curvatura aguileña, y sus ojos, pequeños pero dotados de una intensidad penetrante, la hacían resaltar de una forma que no era considerada propicia ni afortunada en el entorno social en el que se desenvolvía. Las jovencitas del lugar, con sus cutis diáfanos y sus figuras de contornos suaves, la observaban con una mezcla de conmiseración y desprecio. «Pobrecita Remedios», musitaban las matronas del pueblo al verla transitar con sus atuendos remendados, rumbo al mercado, con esa fisonomía y su miseria. «Jamás encontrará esposo». Sus comentarios, afilados como espinas, se incrustaban dolorosamente en el corazón de la muchacha, quien, a pesar de las constantes mofas y burlas, había aprendido a caminar con la frente en alto, manteniendo una dignidad silenciosa. La situación económica de la familia Castellanos había alcanzado un punto crítico, rozando la desesperación más absoluta. Era un panorama desolador que presagiaba un futuro incierto. Doña Carmen había contraído una afección pulmonar, y los exiguos recursos monetarios que habían logrado acopiar se habían esfumado por completo en la adquisición de medicinas y los honorarios de los galenos. Los 3 hermanos menores de Remedios Miguel, de 14 años, Esperancita, de 12, y el pequeño Joaquín, de apenas 8, dependían por entero de los ínfimos ingresos que ella y su hermana Consuelo, de 16, conseguían mediante el lavado de prendas ajenas y la ejecución de labores de costura para las familias más pudientes de la aldea. Las humillaciones eran una constante. Doña Petronila Herrera, la cónyuge del comerciante más acaudalado de San Miguel del Valle,
tenía la costumbre de recibir a Remedios por la entrada de servicio de su residencia, como si ésta fuese una pordiosera. Esto era una afrenta continua. Si valoras historias como esta, recuerda suscribirte a Grietas EL Corazón. No deseo que mis invitados se encuentren con esta mujer en mi salón, espetaba a su servidumbre con un tono de voz suficientemente alto para que Remedios la escuchara con claridad. Su apariencia es en extremo desagradable. Las lágrimas de rabia se agolpaban en los ojos de Remedios, pero la imperiosa necesidad del trabajo la obligaba a tragarse el orgullo y el dolor. Don Evaristo Montalvo, el hombre más opulento del poblado, poseía una manera particularmente cruel de referirse a ella. Esa muchacha se asemeja más a un espantapájaros que a una cristiana, solía decir, carcajeándose con sus contertulios en la cantina. Su madre debería pagarle a alguien para que se la lleve, porque con ese rostro nadie la querrá como esposa jamás. Era una burla constante y dolorosa. Sus risotadas resonaban a través de la villa, y Remedios había aprendido a elegir rutas alternativas para evitar pasar frente a la cantina cuando él se encontraba presente. Sin embargo, el destino tenía reservada una sorpresa que nadie en San Miguel del Valle podía concebir. Durante los postreros meses del otoño, una caravana de mercaderes apaches había arribado al pueblo, descendiendo de las montañas para intercambiar pieles, productos artesanales y remedios naturales por herramientas, telas y otros enseres que requerían. Era una usanza que se había consolidado años atrás, cuando el gobierno mexicano había rubricado acuerdos de paz con algunas tribus. El caudillo de esta delegación comercial era un hombre de presencia imponente, cuyo nombre era Águila Dorada. Contaba con cerca de 35 años de edad, y su sola presencia infundía un respeto inmediato. Su estatura sobrepasaba la de la mayoría de los hombres del pueblo, y sus movimientos poseían la gracia innata de quien había vivido toda su existencia en armonía con la naturaleza circundante. Su semblante, esculpido por el viento constante de las montañas, reflejaba la sabiduría de quien había enfrentado tanto el conflicto como la serenidad con igual arrojo. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, parecían poseer la capacidad de penetrar directamente en el alma de las personas. Águila Dorada había visitado San Miguel del Valle en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años, y siempre había exhibido una actitud de decoro y deferencia hacia los residentes del pueblo, aunque no siempre recibía la misma consideración a cambio. Muchos pobladores lo toleraban exclusivamente por las ventajas mercantiles que su presencia significaba, pero mantenían arraigados sus prejuicios sobre las comunidades indígenas. En una de estas incursiones comerciales, Águila Dorada había observado a Remedios mientras ella transportaba agua desde el pozo hasta su domicilio. Había algo en la dignidad con la que ella soportaba las miradas de desaprobación de los demás, que había captado profundamente su interés. Había notado cómo ella auxiliaba a una anciana a cargar sus bultos sin aguardar retribución alguna, y cómo defendía a los infantes de la aldea cuando otros jóvenes de mayor edad los fastidiaban. Esa mujer posee un espíritu noble, le comentó Águila Dorada a su hermano menor, viento susurrante, mientras la observaban desde la distancia. Existe una luz interna en ella que no he divisado en muchas de las mujeres de este lugar. ¿Te está gustando esta historia? No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte ninguna otra. La propuesta llegó de manera inesperada una tarde de noviembre, cuando las hojas de los árboles habían adquirido los tonos ardientes del fuego. Águila Dorada se presentó en la humilde vivienda de adobe de la familia Castellanos, acompañado por dos ancianos de su tribu que fungían como testigos y consejeros, lo que otorgaba solemnidad al acto. Doña Carmen, sobrecogida y atemorizada por la visita de tan inusuales forasteros, apenas lograba articular palabra alguna.
Señora Castellanos, le manifestó Águila Dorada en un castellano pausado y pulcro, aunque con un acento peculiar. He venido a solicitar la mano de su hija Remedios en matrimonio. Sus palabras resonaron en el pequeño habitáculo, cargadas de una formalidad que descolocó a la familia, acostumbrada a la miseria y el desdén. Sus palabras cayeron sobre la familia como un rayo en un cielo despejado, produciendo un impacto inmediato e incomprensible. La estancia se llenó de un silencio tan denso que parecía palpable. Doña Carmen, con los ojos dilatados por el asombro, alternó su mirada entre Águila Dorada y su hija, quien había palidecido hasta volverse casi translúcida, como si la sangre hubiese abandonado su rostro. «¿Mis remedios?», inquirió con voz temblorosa, como si no pudiese dar crédito a lo que escuchaba. «Sí, señora, he observado a su hija durante mis visitas a este pueblo y he descubierto en ella virtudes que considero sumamente valiosas. Ofrezco por ella una dote generosa: 50 cabezas de ganado, 10 equinos de la más fina calidad, suficiente maíz y frijol para alimentar a su familia durante 2 años completos, y además 50 pesos en monedas de plata». La oferta era absolutamente extraordinaria. Representaba una opulencia que la familia Castellanos jamás había siquiera osado soñar poseer. Con esa suma, no solo podrían subsistir, sino vivir con una holgura que les había sido negada durante largos años. Los hermanos menores de Remedios tendrían la oportunidad de asistir a la escuela. Doña Carmen podría recibir la atención médica que su delicada salud requería, y la familia completa podría erguir la cabeza con dignidad, libres de la vergüenza y la humillación que los habían oprimido. No obstante, la noticia de la propuesta se propagó por San Miguel del Valle como un incendio descontrolado, avivado por el chismorreo y la malicia. Las reacciones fueron diversas, pero ninguna favorable hacia Remedios. Era la comidilla del pueblo y su destino, una vez más, objeto de escarnio. En la residencia de doña Petronila Herrera, las damas del pueblo se congregaron para comentar lo que consideraban un auténtico escándalo. «Es obvio que ese apache ha perdido la razón», declaró doña Petronila con desdén, su voz cargada de un prejuicio innegable. «¿Cómo puede ofrecer tanto dinero por esa mujer tan desprovista de gracia? Seguramente tiene intenciones perversas o está bajo algún tipo de encantamiento». Don Evaristo Montalvo fue aún más incisivo en sus comentarios, destilando crueldad. «Al fin alguien se apiada de esa pobre desdichada», dijo, riéndose con sarcasmo. «Aunque sea un salvaje, es mejor que se quede solterona para siempre. Tal vez en las montañas no se den cuenta de lo fea que es». Sus palabras eran dagas que se clavaban en el alma de Remedios, aunque ella no las escuchara directamente. Los cotilleos se multiplicaron de casa en casa, esparciéndose como un reguero de pólvora. Algunas mujeres sugerían que Águila Dorada estaba ciego o que había ingerido demasiado pulque antes de formalizar la propuesta. Otras, con mayor malevolencia, insinuaban que Remedios había empleado algún tipo de brujería para embaucar al apache. Los comentarios se tornaban cada vez más hirientes y absurdos, reflejando la envidia y la ignorancia de la comunidad. Pero para doña Carmen, la decisión trascendía la moral o las habladurías. Era una cuestión de supervivencia pura para toda su prole. Durante 3 noches consecutivas, el sueño la abandonó, contemplando los rostros famélicos de sus hijos menores y oyendo la tos persistente que la consumía lentamente. La proposición de Águila Dorada representaba la salvación de toda su estirpe. ¿Te está interesando esta fascinante historia de superación? Te invitamos a suscribirte a Grietas N.L. Corazón para más relatos conmovedores. «Hija mía», le dijo finalmente a Remedios una madrugada, con el rostro surcado por las lágrimas que brotaban sin control, marcando las líneas de los años y las penurias que había padecido. «Sé que esto es lo más difícil que te he pedido en toda mi existencia. Sé que es una injusticia arrancarte de tu hogar y enviarte a un mundo ignoto,
Pero si no aceptamos esta propuesta, todos pereceremos de inanición antes de que el invierno culmine. Remedios, con el corazón destrozado por la angustia, pero comprendiendo la desesperación de su progenitora, tomó las manos temblorosas de doña Carmen entre las suyas. Mamá, le replicó con una voz que intentaba sonar más firme de lo que realmente se sentía, luchando contra la opresión en su pecho. Si esto puede salvar a nuestra familia, entonces acepto mi destino con resignación. Solo prométeme que cuidarás de los pequeños y que te recuperarás de esa tos que te aqueja. La decisión estaba tomada, sellada por la necesidad y el amor filial. Águila Dorada fue notificado de la aceptación, y los preparativos para la ceremonia y la inminente partida comenzaron de inmediato. Remedios dispondría de apenas una semana para despedirse de todo lo que había conocido durante sus 22 años de vida y para prepararse para un futuro completamente incierto en las montañas, al lado de un hombre de una cultura que apenas lograba comprender. La mañana de la partida amaneció gris y gélida, como si el propio cielo quisiese reflejar el dolor que se había anidado en el corazón de Remedios. El viento helado del norte traía consigo el aroma penetrante de las montañas lejanas, esas mismas cumbres que pronto se convertirían en su nuevo hogar, en su destino ineludible. En el pequeño patio de la humilde casa familiar, sus escasas pertenencias habían sido empacadas en un par de sacos de tela tosca, 2 vestidos remendados con esmero, una manta tejida por las manos de su abuela, un rosario de madera que había pertenecido a su difunto padre y un diminuto espejo de metal, que constituía su único lujo en un mundo de privaciones. Doña Carmen no podía contener el torrente de lágrimas que surcaban sus mejillas, como pequeños ríos de dolor incontenible. Sus manos temblorosas se aferraban al rostro de su hija, como si desease grabar cada uno de sus rasgos en su memoria para la eternidad. «Perdóname, mi niña», susurraba una y otra vez, con la voz quebrada por la emoción. «Perdóname por no poder ofrecerte una existencia más digna aquí». Sus palabras se fracturaban entre sollozos que emergían de lo más recóndito de su alma desolada y maltrecha. Miguel, Consuelo, Esperancita y el pequeño Joaquín se habían aglutinado alrededor de su hermana mayor, como polluelos asustados que buscan el calor protector de su madre. No comprendían del todo lo que estaba ocurriendo, pero sentían que algo fundamental estaba a punto de transformarse para siempre en sus jóvenes vidas. Joaquín, con sus ojos grandes y humedecidos por las lágrimas infantiles, se aferraba con fuerza a la falda de Remedios, como si con la pequeña fuerza de sus bracitos pudiera impedirle marcharse. «¿Cuándo vas a regresar, Remedios?», preguntó Esperancita con voz temblorosa, cargada de inocencia y temor. La pregunta flotó en el aire, sin respuesta, porque nadie sabía si algún día habría un retorno. Remedios se arrodilló frente a sus hermanos menores y los abrazó con una fuerza desesperada, aspirando su aroma familiar, memorizando la textura de sus cabellos, el sonido de sus voces infantiles. «Cuiden mucho a mamá», les dijo, esforzándose por mantener la compostura, y con la voz entrecortada, añadió: «Y recuerden siempre que todo lo que hago es por amor a ustedes». Sus palabras salían a borbotones, luchando contra el nudo que se había formado en su garganta y amenazaba con asfixiarla. A las 8 de la mañana, el repiqueteo de los cascos de los caballos anunció la llegada de Águila Dorada y su séquito. ¿Quieres más relatos que te conmuevan? Suscríbete a Grietas en el Corazón. Eran 5 hombres en total, todos montados en caballos magníficos que parecían haber emergido de las leyendas. Águila Dorada vestía una túnica de cuero finamente elaborada, adornada con cuentas de variados colores que narraban historias de batallas y ceremonias ancestrales. Su porte era digno y solemne, como correspondía a la trascendencia del momento. Los habitantes de San Miguel del Valle se habían congregado en las calles para presenciar la partida, algunos impulsados por la curiosidad morbosa,
otros por el simple placer de ver a la mujer considerada fea siendo llevada por los apaches. Sus murmullos y comentarios maliciosos llenaban el aire matutino, como el zumbido irritante de un enjambre de moscas. Doña Petronila Herrera, desde la ventana de su casa, observaba la escena con una sonrisa burlona, como si estuviera disfrutando de un espectáculo particularmente entretenido y gratificante. Al fin se libra el pueblo de esa desgracia, comentó en voz alta para que otros pudieran escucharla, su tono de voz cargado de malevolencia. Ojalá que los apaches sepan lo que han adquirido. Sus palabras provocaron risas crueles entre algunos de los presentes, pero también miradas de desaprobación de aquellos que, aunque no apreciaran a Remedios, consideraban que ningún ser humano merecía tal humillación pública. Águila Dorada descendió de su caballo con movimientos fluidos y se aproximó a la familia Castellanos. Su presencia imponía respeto inmediato, y su rostro mostraba una seriedad que contrastaba notablemente con las burlas del pueblo. Se dirigió primero a doña Carmen con una reverencia respetuosa. «Señora Castellanos», le dijo en su español cuidadoso, «le prometo que su hija será tratada con el honor y el respeto que merece toda mujer en mi pueblo. En nuestras montañas, ella encontrará una familia que la valorará por las virtudes de su corazón, no por los caprichos superficiales de la apariencia». Sus palabras poseían una solemnidad que hizo acallar momentáneamente los murmullos maliciosos de los espectadores, quienes, pese a su prejuicio, no pudieron evitar sentirse impactados por la sinceridad de sus palabras. Luego se dirigió a Remedios, quien permanecía de pie junto a su familia, con la cabeza erguida a pesar del temor que le oprimía el pecho como una garra de hierro. «Remedios Castellanos», le dijo, extendiéndole una mano callosa pero gentil, «si me acepta como esposo, le juro por los espíritus de mis ancestros que jamás tendrá motivos para lamentarlo. En mi pueblo aprenderá que la verdadera belleza no reside en el rostro, sino en la fortaleza inquebrantable del alma». El momento de la partida había llegado, ineludible y cargado de emotividad. Remedios montó en un hermoso caballo alazán que Águila Dorada había traído especialmente para ella. Era la primera vez en su vida que cabalgaba un animal tan imponente, y por un instante, sentada en lo alto, experimentó una extraña sensación de libertad que contrastaba agudamente con el dolor de la despedida. La caravana se puso en movimiento lentamente. Remedios se volvió una última vez para ver a su familia, grabando en su memoria la imagen de su madre, llorando en el umbral de la casa, rodeada de sus hijos menores que agitaban las manos en una despedida que parecía definitiva. El pequeño Joaquín corrió algunos metros tras los caballos, gritando el nombre de su hermana, hasta que sus piernas pequeñas no pudieron seguir el paso de los animales, sucumbiendo al cansancio y la pena. El trayecto hacia las montañas transcurrió en un silencio casi absoluto, un mutismo que permitía a Remedios procesar la magnitud del cambio que estaba experimentando. Águila Dorada cabalgaba a su lado, respetando su aflicción y concediéndole el tiempo necesario para asimilar la profunda transformación que se cernía sobre su vida. De cuando en cuando, le dirigía miradas discretas, sutiles, para asegurarse de que se encontrara bien, pero sin presionarla con conversaciones o exigencias. Los otros miembros de la comitiva apache también exhibían una actitud de deferencia hacia ella. No había burlas, ni comentarios maliciosos sobre su apariencia, ni miradas de lástima o desprecio que la hicieran sentir incómoda. Por primera vez en muchos años, Remedios se sintió invisible por las razones correctas, no porque la consideraran fea o insignificante, sino porque la trataban como a cualquier otra persona que merecía un respeto fundamental. Conforme se alejaban de San Miguel del Valle y se adentraban en los sinuosos senderos montañosos, el paisaje comenzó a transformarse drásticamente. Los campos cultivados dieron paso a formaciones rocosas espectaculares, a cascadas cristalinas que se precipitaban desde alturas imposibles,
y a bosques de pinos que parecían tocar las nubes, proyectando una sombra fresca y un aroma resinoso. Era un mundo completamente diferente al llano polvoriento donde había transcurrido toda su existencia. «Es hermoso», murmuró Remedios sin darse cuenta, contemplando un valle que se extendía ante ellos como una alfombra verde salpicada de flores silvestres. Era la primera vez que articulaba una palabra desde que habían iniciado el viaje. ¿Deseas más historias que te transporten a otros mundos? Suscríbete a Grietas en el Corazón. Águila Dorada esbozó una leve sonrisa al escuchar su comentario, complacido por su reacción. Estas montañas han sido el hogar de mi pueblo durante incontables generaciones, le explicó con voz suave, su tono resonando con el orgullo de su herencia. Aquí encontrará paz, Remedios Castellanos. Aquí podrá ser simplemente usted misma, sin temer el juicio cruel de otros. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de ella. Por primera vez en años, alguien había pronunciado su nombre sin un tono de burla, sin compasión, sin desprecio. Lo había dicho simplemente como lo que era, su nombre, ni más ni menos. Después de 2 días de arduo viaje, llegaron finalmente al territorio apache. El campamento se extendía en un valle protegido, donde las tiendas de cuero se alzaban como flores extrañas, pero hermosas en medio del paisaje montañoso, integrándose perfectamente con el entorno natural. El lugar irradiaba una sensación de orden y armonía que Remedios nunca había experimentado en su vida anterior. Los miembros de la tribu salieron a recibir a la comitiva que regresaba. Hombres, mujeres, niños y ancianos se congregaron con una curiosidad natural, pero desprovista de la malicia que ella había conocido durante toda su existencia en San Miguel del Valle. Sus miradas eran directas pero no crueles, interesadas pero no juzgadoras, lo que la llenó de una extraña sensación de calma. Una mujer mayor, con cabellos blancos como la nieve recién caída y ojos que parecían contener toda la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, se acercó a Remedios con paso firme. Su presencia irradiaba una autoridad serena que imponía respeto inmediato. «Soy Luna Plateada», le dijo en español, con un acento melódico, la abuela de Águila Dorada. «Seas bienvenida a nuestro pueblo, hija mía. Aquí serás tratada como la preciosa hija que eres». Sus palabras fueron como un bálsamo reconfortante sobre las profundas heridas que Remedios había cargado durante años, cicatrices invisibles que por fin comenzaban a sanar. Por primera vez desde que tenía uso de razón, alguien se refería a ella como preciosa sin ironía, sin burla, sin falsedad. Las lágrimas que había contenido durante todo el viaje, acumuladas como un torrente, finalmente se desbordaron, liberando años de dolor reprimido. Los primeros días en el campamento apache transcurrieron como un sueño extraño para Remedios, una experiencia casi onírica en la que cada momento era una revelación. Luna Plateada se había convertido en su guía y protectora, enseñándole pacientemente las costumbres ancestrales de la tribu. La anciana poseía una forma especial de explicar las cosas, utilizando comparaciones con la naturaleza que hacían que todo pareciera más comprensible y hermoso, imbuyendo cada lección de una poesía intrínseca. «Mira, hija mía», le decía Luna Plateada mientras le mostraba cómo preparar el maíz según la tradición apache. «Cada grano es diferente, algunos más grandes, otros más pequeños, algunos más claros, otros más oscuros, pero todos alimentan por igual. Todos tienen el mismo valor. Así es con las personas. La diferencia no significa defecto». Las mujeres de la tribu acogieron a Remedios con una calidez que ella jamás había experimentado en su vida anterior. No había susurros maliciosos cuando pasaba, ni miradas de lástima o burla. Simplemente la aceptaron como lo que era, la nueva esposa de su jefe, una mujer que había llegado para formar parte de su familia extendida, sin cuestionamientos ni prejuicios. Halcón Blanco, una mujer joven de aproximadamente su misma edad, se convirtió en su primera amiga verdadera.
Tenía un carácter jovial y una risa contagiosa que llenaba el aire como una melodía alegre. Águila Dorada eligió bien, le dijo un día mientras tejían juntas, compartiendo un momento de camaradería. Tú posees algo especial en los ojos, algo que habla de fuerza interior. Nosotros valoramos eso más que cualquier otra cosa. Pero fue en el ámbito de la medicina natural donde Remedios descubrió un don que ni ella misma sabía que poseía. Una habilidad innata que la sorprendió y la llenó de un nuevo propósito. Cuando Luna Plateada comenzó a enseñarle sobre las propiedades curativas de las plantas de la montaña, Remedios mostró una comprensión intuitiva que asombró a todos los presentes. Esta planta alivia el dolor de estómago, explicaba Luna Plateada, señalando una hierba de hojas pequeñas. Remedios la tocaba, la olía y parecía entender inmediatamente no solo su uso, sino también la dosis correcta y la forma de preparación más efectiva. Estás disfrutando de esta profunda transformación. Suscríbete a Grietas EL Corazón para más historias de empoderamiento. ¿Cómo sabes eso?, le preguntó Águila Dorada una tarde después de verla preparar un remedio para un niño que tenía fiebre alta. El pequeño se había recuperado rápidamente y toda la tribu comenzó a hablar del don especial de la nueva esposa de su jefe, reconociendo su habilidad innata. No lo sé, respondió Remedios con honestidad, con un matiz de asombro en su voz. Es como si las plantas me hablaran, como si me dijeran que necesitan las personas enfermas. Sus manos, que en San Miguel del Valle solo habían servido para lavar ropa ajena y limpiar casas, ahora se movían con destreza entre hierbas y raíces, creando infusiones y emplastos que sanaban dolores y enfermedades, demostrando una habilidad que antes había permanecido oculta y sin desarrollar. Durante esas semanas, la relación entre Remedios y Águila Dorada había evolucionado lentamente, con una delicadeza que ambos apreciaban. Él nunca la había presionado, nunca había exigido nada de ella que no estuviera dispuesta a dar. Su paciencia y respeto habían comenzado a derretir el hielo de miedo que se había formado alrededor del corazón de ella, permitiendo que el afecto surgiera de forma natural. ¿Por qué me elegiste a mí?, le preguntó una noche mientras contemplaban las estrellas desde la entrada de su tienda, una pregunta que la había atormentado desde el primer día de su unión. Águila Dorada permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera buscando las palabras precisas para expresar la profundidad de sus sentimientos. «Porque vi en ti lo que tú no puedes ver en ti misma», respondió finalmente, con una voz cargada de ternura y convicción. «Vi a una mujer que protege a los débiles, que trabaja sin quejarse, que mantiene la dignidad incluso cuando otros tratan de quitársela. Vi a alguien con un corazón tan grande que puede amar a toda una familia, aun cuando esa familia no puede cuidarla como merece». Sus palabras tocaron algo profundamente sensible en el alma de Remedios. Por primera vez en su vida, alguien había visto virtudes en ella que ni ella misma había reconocido, dones que la sociedad de su pueblo había ignorado o despreciado. Esa noche, por primera vez, su llegada a las montañas se sintió verdaderamente como volver a casa, un lugar de pertenencia y aceptación incondicional. El amor entre ellos creció como las plantas en primavera, lentamente al principio, luego con una fuerza y vitalidad que los sorprendió a ambos. No era el amor dramático de las historias que contaban las mujeres del pueblo, sino algo más profundo y sólido. Era respeto mutuo que se había transformado en cariño, y cariño que se había convertido en una conexión que parecía haber existido desde siempre, una unión de almas que trascendía las palabras. Pero la tranquilidad de su nueva vida se vio amenazada cuando llegaron noticias preocupantes desde San Miguel del Valle, interrumpiendo la paz que habían encontrado. Un correo había traído información alarmante. Una epidemia de disentería había atacado el pueblo, y muchas personas estaban muriendo por falta de medicinas adecuadas y asistencia médica.
Mi familia, murmuró Remedios con el corazón encogido de terror, la angustia por los suyos superando cualquier otra emoción. Tengo que ir a ayudarlos. La posibilidad de perder a su madre y hermanos le provocaba una angustia que le cortaba la respiración, un dolor inmenso que la impulsaba a actuar. Algunos miembros de la tribu se mostraron renuentes a la idea de su partida. Es peligroso, argumentaba Viento Susurrante, el hermano menor de Águila Dorada. Ese pueblo nunca nos ha tratado bien. ¿Por qué arriesgar la vida de nuestra sanadora por gente que solo nos mira con desprecio? Pero Águila Dorada entendía perfectamente los sentimientos de su esposa, la necesidad imperiosa que la impulsaba a auxiliar a los suyos. Una mujer que no puede ayudar a su familia cuando está en peligro nunca será completamente feliz, declaró con firmeza, su voz resonando con convicción. Remedios tiene un don que puede salvar vidas. Sería egoísta de nuestra parte impedirle usarlo. Luna Plateada apoyó completamente la decisión de Remedios, añadiendo su sabiduría característica. Los dones no se nos dan para guardarlos celosamente, dijo con su voz serena y profunda, se nos dan para compartirlos con quienes los necesitan, sin importar si nos han tratado bien o mal en el pasado. Los preparativos para el viaje comenzaron inmediatamente. ¿Te cautiva la nobleza de este espíritu? Suscríbete a Grietas ENEL Corazón para más relatos de sacrificio y compasión. Luna Plateada ayudó a Remedios a preparar una gran cantidad de medicinas, una verdadera botica natural para enfrentar la epidemia. Hierbas para la fiebre, raíces para los dolores de estómago, ungüentos para las heridas y pociones que fortalecían el cuerpo contra las enfermedades. Recuerda, le dijo la anciana mientras empacaban los remedios, tú no vas como la Remedios que se fue, vas como la mujer que has descubierto que eres. Una sanadora, una esposa respetada, una persona con valor propio. Mantén la cabeza alta, hija mía. Águila Dorada insistió en acompañarla, demostrando su inquebrantable apoyo y amor. No permitiré que mi esposa regrese sola a un lugar donde la trataron mal, declaró con determinación. Iré contigo, no como un conquistador, sino como el esposo que te ama y te protege. La noticia de que Águila Dorada la acompañaría provocó una mezcla compleja de emociones en Remedios. Por un lado, se sentía protegida y profundamente amada por su esposo, lo cual era un bálsamo para su alma. Por otro lado, temía las reacciones del pueblo al ver a su antiguo paria convertida en la esposa respetada de un jefe apache, una figura imponente y poderosa. ¿Qué van a decir cuando me vean?, preguntó con ansiedad, la preocupación reflejada en su voz. ¿Qué van a pensar cuando te vean a ti? Que eres una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo, respondió Águila Dorada con una sonrisa, sus ojos reflejando la profundidad de su amor, y que tienes un esposo que te ama exactamente como eres. 3 días después, la comitiva apache se puso en marcha hacia San Miguel del Valle, cargada de esperanza y medicinas. Remedios llevaba consigo no solo las medicinas que podrían salvar vidas, sino también una confianza en sí misma que jamás había poseído, una fortaleza interior que la había transformado. Ya no era la mujer desesperada que había sido entregada en matrimonio para salvar a su familia. Era una sanadora respetada, una esposa amada, una mujer que había descubierto su verdadero valor y propósito en la vida. El viaje hacia su pueblo natal se había convertido en algo más que una misión de rescate. Era un regreso triunfal, aunque ella aún no lo supiera completamente, una reivindicación de su existencia. Estaba a punto de descubrir que a veces el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, y que los finales más hermosos, los más inesperados, surgen de los comienzos más dolorosos, transformando la adversidad en una oportunidad. El sol del mediodía caía implacable sobre San Miguel del Valle cuando la silueta de los jinetes apache apareció en el horizonte, recortándose contra el cielo azul. El pueblo, sumido en la desesperación por la epidemia que había cobrado ya una docena de vidas,
apenas prestó atención inicial a la llegada de los visitantes, inmerso en su propia tragedia. Pero cuando la figura de la primera jinete se hizo más clara, un murmullo de incredulidad comenzó a extenderse por las calles como una ola, creciendo en intensidad a medida que se acercaban. Es Remedios, susurró doña Esperanza Morales, la panadera, entornando los ojos para ver mejor la figura de la mujer que se acercaba montada en un hermoso caballo alazán. Poco tenía que ver con la Remedios humillada que había partido meses atrás. La transformación era asombrosa, casi milagrosa. Remedios ya no caminaba con la cabeza gacha y los hombros encorvados por la vergüenza. Su postura era erguida, digna, segura, reflejando una confianza recién adquirida. Vestía ropas apaches finamente trabajadas, con bordados de colores que brillaban bajo el sol, adornos que resaltaban su nueva identidad. Su cabello, antes siempre recogido de manera descuidada, ahora caía en trenzas elaboradas, adornadas con cuentas de plata que tintineaban suavemente con cada movimiento. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Donde antes había dolor y sumisión, ahora brillaba una confianza serena que transformaba completamente su rostro, dotándolo de una belleza que trascendía lo físico. A su lado cabalgaba Águila Dorada, imponente y sereno, y otros 4 guerreros apaches que formaban su escolta, su presencia comandando un respeto inmediato. Los habitantes del pueblo, que se habían congregado para observar la llegada, guardaron un silencio temeroso, absortos en el inesperado espectáculo. ¿Te emociona esta historia de resiliencia? No te pierdas más relatos inspiradores, suscríbete a Grietas en el Corazón. La primera parada de Remedios fue la casa de su familia, el lugar donde se había criado y sufrido. Cuando doña Carmen salió al umbral, apoyándose en un bastón improvisado porque la enfermedad la había debilitado considerablemente, no pudo reconocer inmediatamente a su hija. La mujer que desmontó del caballo y se acercó a ella tenía la misma cara, los mismos rasgos familiares, pero todo en su ser irradiaba una fuerza y dignidad que jamás había poseído. Una transformación que la dejó sin palabras. ¿Remedios?, preguntó doña Carmen con voz temblorosa, la incredulidad en sus ojos. ¿Eres realmente tú, hija mía? Sí, mamá, respondió Remedios, abrazando a su madre con una ternura infinita, sus palabras cargadas de un significado que doña Carmen no pudo comprender completamente en ese momento. Soy yo, pero ya no soy la misma mujer que se fue, añadió Remedios, susurrando. El reencuentro con sus hermanos menores fue emotivo y conmovedor. Miguel, Consuelo, Esperancita y el pequeño Joaquín corrieron hacia ella como si fuera una aparición milagrosa, una figura de esperanza en medio de su miseria. Habían crecido durante su ausencia, pero también habían sufrido las marcas de la pobreza y la enfermedad, que eran visibles en sus rostros demacrados. Vine porque supe que están enfermos en el pueblo, explicó Remedios mientras examinaba a su familia con ojos expertos, su voz teñida de preocupación. He aprendido el arte de la curación y traigo medicinas que pueden ayudarlos. La noticia de que Remedios había regresado convertida en curandera se extendió por San Miguel del Valle con la velocidad del viento, un soplo de esperanza en medio de la desolación. Los mismos que antes la habían humillado, los que la habían despreciado por su apariencia y su pobreza, ahora se acercaban tímidamente a su casa, llevando a sus enfermos y suplicando su ayuda, con la vergüenza grabada en sus rostros. Don Evaristo Montalvo, el hombre que había hecho los comentarios más crueles sobre su apariencia, fue uno de los primeros en llegar. Su hijo menor, Pepito, estaba al borde de la muerte por la disentería y su desesperación había vencido su orgullo. Remedios, le dijo con la cabeza gacha, incapaz de mirarla a los ojos, sé que no merezco pedirte nada después de lo que dije, pero mi hijo se está muriendo. Por favor, ayúdalo. Remedios lo miró durante un largo momento. En sus ojos no había rencor, solo una compasión profunda que sorprendió a todos los presentes,
demostrando la grandeza de su espíritu. «Traiga al niño», le dijo simplemente, su voz serena y sin reproches. Ningún niño debería sufrir por los errores de los adultos. La sanación del pequeño Pepito fue casi milagrosa, una prueba irrefutable del don de Remedios. Ella preparó una mezcla de hierbas y se la administró con cuidado, y en cuestión de horas, el niño comenzó a mostrar mejoría. Para el final del día, estaba sentado y pidiendo comida por primera vez en una semana. Un prodigio que asombró a todos. «Es un milagro», murmuró don Evaristo con lágrimas en los ojos, el remordimiento y la gratitud evidentes en su voz. «Perdóname, Remedios, perdóname por haber sido tan ciego y cruel contigo». Uno tras otro, los habitantes de San Miguel del Valle, que antes la habían despreciado, comenzaron a llegar con sus enfermos, suplicando su auxilio. Doña Petronila Herrera, que había sido particularmente cruel en sus comentarios, llegó cargando a su nieta recién nacida, que no podía retener el alimento. «No sé si merezco tu ayuda», le dijo a Remedios con voz quebrada, «pero esta bebé es inocente. Por favor, sálvala». Remedios trabajó incansablemente durante días, sin descanso, movida por la compasión. Su tienda improvisada en el patio de la casa familiar se convirtió en un refugio donde llegaban personas de todo el pueblo y de los ranchos cercanos, buscando su curación. Sus remedios apaches demostraron ser extraordinariamente efectivos contra la epidemia que había aterrorizado a la región, salvando innumerables vidas. Águila Dorada observaba a su esposa con orgullo y admiración, un brillo especial en sus ojos. «Sabía que eras especial», le dijo una noche mientras ella preparaba más medicinas a la luz de las velas, su voz cargada de afecto, «pero nunca imaginé que fueras tan poderosa». «No soy poderosa», respondió Remedios con humildad, con la sencillez que la caracterizaba. «Solo he aprendido a usar los dones que siempre tuve, pero que nunca pude desarrollar cuando vivía llena de vergüenza y dolor». La presencia de Águila Dorada en el pueblo también había causado un impacto profundo, desafiando los prejuicios arraigados. Los habitantes habían esperado encontrar al salvaje de sus prejuicios, al bárbaro incivilizado, pero en su lugar habían conocido a un hombre culto, digno, que trataba a todos con respeto y que claramente amaba a su esposa con una devoción que muy pocos hombres del pueblo mostraban hacia las suyas. «Ese apache trata a Remedios como si fuera una reina», comentó doña Esperanza Morales con admiración, sus ojos reflejando la sorpresa. «La mira como si fuera la mujer más hermosa del mundo, y para él, ella lo es», respondió el padre González, el sacerdote del pueblo, quien había observado la interacción entre la pareja con creciente respeto, comprendiendo la verdadera naturaleza de su vínculo. El amor verdadero no ve con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Conforme pasaban los días y más personas sanaban gracias a los cuidados de Remedios, la admiración del pueblo hacia ella crecía exponencialmente, transformándose en veneración. ¿Quieres seguir inspirándote con historias de amor verdadero y superación? Suscríbete a Grietas en el Corazón. Pero el momento más impactante llegó cuando don Fermín Castañeda, el alcalde del pueblo, se presentó oficialmente ante Águila Dorada, un gesto de reconocimiento y humildad. «Señor», le dijo con solemnidad, su voz cargada de arrepentimiento, «quiero pedirle disculpas en nombre de todo San Miguel del Valle por la forma en que tratamos a su esposa cuando vivía entre nosotros. Fuimos ciegos e injustos. Remedios es una mujer extraordinaria y usted tuvo la sabiduría de ver lo que nosotros no pudimos ver». Águila Dorada aceptó las disculpas con dignidad, pero dejó claro su punto de vista, una lección para todos los presentes. «No fue mi sabiduría», explicó, su voz resonando con una verdad profunda, «fue mi corazón». Cuando uno aprende a mirar con el corazón en lugar de con los prejuicios, la verdadera belleza se vuelve evidente. Una tarde, mientras Remedios atendía a una anciana con problemas respiratorios, llegó una noticia que cambiaría todo para siempre.
una revelación que el destino había guardado celosamente. Un viajero trajo información que había estado buscando durante años en los archivos de la ciudad de Chihuahua. Un secreto familiar que por fin salía a la luz. ¿Es usted Remedios Castellanos?, preguntó el hombre, un escribano de aspecto formal, con un legajo de documentos en la mano. Sí, soy yo, respondió ella con curiosidad, el presentimiento de algo importante creciendo en su interior. Traigo noticias sobre su origen familiar que pueden interesarle, dijo el escribano, desplegando unos documentos antiguos. Su padre, que en paz descanse, no era quien usted creía que era. Él fue adoptado siendo niño por la familia Castellanos, pero su verdadero apellido era Mendoza. Era descendiente directo de don Sebastián Mendoza, uno de los fundadores de esta región y dueño de las minas de plata más ricas del estado. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto, denso, cargado de incredulidad y asombro. Remedios, la mujer que había sido despreciada por su pobreza y su apariencia, resultaba ser descendiente de una de las familias más nobles e influyentes de toda la región. Según estos documentos, continuó el escribano, su voz interrumpiendo el mutismo, usted tiene derecho legal a reclamar una herencia considerable que ha estado esperando en los bancos de la capital durante más de 20 años. La noticia se extendió por el pueblo como un incendio, avivando la sorpresa y el asombro. La mujer que habían entregado a los apaches por considerarla una carga, resultaba ser heredera de una fortuna que la convertía en una de las personas más ricas de toda la región. Pero lo más impactante de todo fue la reacción de Remedios ante esta revelación. No mostró orgullo, ni buscó venganza, ni humilló a quienes la habían humillado, a pesar de tener el poder para hacerlo. En cambio, su primera preocupación fue cómo usar esa riqueza para ayudar a su comunidad, para sanar las heridas y construir puentes. El dinero no cambia quién soy, declaró con serenidad, con una paz que sorprendió a todos. Sigo siendo la misma mujer que ama a su familia, que quiere ayudar a los enfermos y que ha encontrado la felicidad verdadera en las montañas junto a mi esposo. Esa noche, mientras el pueblo entero reflexionaba sobre las sorpresas que les había deparado el destino, Remedios y Águila Dorada conversaron bajo las estrellas sobre el futuro que se abría ante ellos, un futuro lleno de posibilidades. La decisión de Remedios sobre cómo manejar su recién descubierta riqueza sorprendió tanto a su pueblo natal como a su nueva familia apache, desafiando las expectativas de todos. En lugar de reclamar inmediatamente toda la herencia o usar su nueva posición para humillar a quienes la habían despreciado, eligió un camino que nadie había anticipado, un camino de generosidad y sabiduría. Quiero dividir mi tiempo entre los dos mundos que ahora forman parte de mi vida, anunció durante una reunión que incluyó tanto a los líderes de San Miguel del Valle como a los ancianos de la tribu apache. Un gesto de unión y respeto. He aprendido que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la capacidad de sanar heridas y unir corazones. Su propuesta era revolucionaria para la época. Establecería una clínica permanente en San Miguel del Valle, donde combinaría los conocimientos de medicina apache con los recursos que su herencia le proporcionaba, creando un puente entre dos culturas. Pero también mantendría su hogar principal en las montañas, donde continuaría aprendiendo de Luna Plateada y sirviendo a su pueblo adoptivo, honrando sus raíces y su nuevo hogar. Es una mujer sabia, comentó el padre González, quien había sido testigo de toda la transformación, asombrado por la evolución de Remedios. Ha entendido que los muros entre las culturas existen solo en nuestras mentes, no en nuestros corazones. Águila Dorada apoyó completamente la decisión de su esposa, con esa sabiduría poética que tanto admiraba en él. Un río que fluye entre dos valles los enriquece a ambos, le dijo, una metáfora que encapsulaba perfectamente la visión de Remedios. Tú serás ese río, Remedios. Llevarás vida y sanación a ambos mundos.
Los meses siguientes vieron una transformación extraordinaria en San Miguel del Valle, un cambio que nadie hubiera imaginado. Con parte de su herencia, Remedios construyó un hospital pequeño pero bien equipado, donde entrenó a varias mujeres jóvenes en el arte de la curación apache, difundiendo sus conocimientos ancestrales. La colaboración entre las dos culturas comenzó a florecer de maneras que nadie había imaginado, derribando barreras y prejuicios. ¿Te conmueve esta visión de unidad? Suscríbete a Grietas ENEL Corazón para más historias de cómo el amor y la sabiduría pueden transformar comunidades enteras. Don Evaristo Montalvo, el hombre que más cruelmente la había tratado, se convirtió en uno de sus más fervientes defensores, un testimonio de la redención. Esa mujer tiene un corazón más grande que estas montañas, decía a quien quisiera escucharlo, su voz cargada de admiración y arrepentimiento. Nos devolvió bien por mal, sanación por humillación. Es un ejemplo que debemos seguir todos. Un día especialmente significativo llegó cuando Remedios descubrió que estaba esperando su primer hijo, una noticia que llenó de alegría tanto a su familia mexicana como a su familia apache, un símbolo de la unión que habían forjado. Luna Plateada especialmente se sintió bendecida por la noticia, profetizando un futuro de armonía. Este niño será un puente entre dos mundos, profetizó la anciana sabia mientras preparaba bendiciones especiales para el bebé que estaba por nacer. Llevará en su sangre la fuerza de las montañas y la resistencia del desierto. Cuando nació el niño, un hermoso bebé de ojos negros y piel dorada, fue recibido con celebraciones en ambas comunidades. Le pusieron el nombre de Cielo Nuevo en apache y Diego en español. Era la personificación viviente de la unión entre dos culturas que habían aprendido a respetarse mutuamente, un testimonio tangible de la paz. Pero el verdadero milagro no era solo el niño, sino lo que su existencia representaba. En San Miguel del Valle, las actitudes hacia los pueblos indígenas comenzaron a cambiar fundamentalmente, disolviendo los prejuicios arraigados. Los comerciantes apaches ya no eran recibidos con desconfianza, sino con respeto. Los intercambios culturales se hicieron más frecuentes y beneficiosos para ambas partes, creando un ambiente de cooperación y entendimiento. Doña Petronila Herrera, que había sido una de las mujeres más prejuiciosas del pueblo, se convirtió en una de las principales promotoras de esta nueva armonía. Remedios nos enseñó que la verdadera nobleza no está en el apellido o en el dinero, decía frecuentemente, con la convicción de quien ha aprendido una lección valiosa, sino en la capacidad de amar y perdonar. Los años pasaron como un sueño hermoso, tejiendo una vida plena y significativa. Remedios y Águila Dorada tuvieron 3 hijos más. Una niña que heredó el don de curación de su madre y 2 niños que mostraron desde pequeños la sabiduría natural de su padre. Cada uno de ellos crecía siendo igualmente cómodo en ambas culturas, hablando tanto español como apache con fluidez, un reflejo de la armonía que los rodeaba. La clínica de Remedios se había convertido en algo más que un hospital. Era un centro de encuentro cultural donde las mujeres mexicanas aprendían técnicas apaches de tejido y curación, mientras que las mujeres apaches aprendían a leer y escribir en español, un intercambio enriquecedor para todos. Era un lugar donde las diferencias se celebraban en lugar de temerse, donde la diversidad era un motivo de orgullo. Miguel, el hermano de Remedios, se había convertido en un próspero comerciante que facilitaba el intercambio entre las comunidades, uniendo aún más los dos mundos. Consuelo había encontrado el amor con un joven maestro que llegó al pueblo atraído por la reputación de tolerancia que San Miguel del Valle había desarrollado, un testimonio del cambio. Esperancita se había convertido en la primera asistente de Remedios en la clínica, y el pequeño Joaquín estudiaba para ser doctor en la capital, con la intención de regresar para continuar el trabajo de su hermana, un legado de servicio. Doña Carmen vivió lo suficiente para ver a todos sus hijos establecidos y felices,
una vida plena y llena de satisfacciones. En sus últimos días, le dijo a Remedios: «Hija mía, cuando te entregué a Águila Dorada, pensé que te estaba condenando a una vida de sufrimiento. Ahora me doy cuenta de que fue la decisión más sabia que tomé en toda mi vida. No te estaba alejando de tu destino, te estaba dirigiendo hacia él. ¿Deseas ser testigo de más destinos extraordinarios? Suscríbete a Grietas ENEL Corazón y deja que estas historias transformen tu perspectiva». Cuando Remedios llegó a la edad madura, era reconocida en toda la región como una sanadora legendaria y como la mujer que había logrado unir dos mundos, una figura de respeto y admiración. Gobernadores y funcionarios importantes viajaban desde ciudades lejanas para consultar con ella, no solo sobre medicina, sino sobre cómo lograr la paz entre diferentes grupos de personas, reconociendo su sabiduría para resolver conflictos. Pero para ella, los reconocimientos oficiales importaban menos que los pequeños momentos de cada día. Ver a sus hijos jugar con niños tanto mexicanos como apaches, observar a Águila Dorada enseñar a los jóvenes del pueblo técnicas de agricultura sostenible, o simplemente sentarse junto a Luna Plateada, quien, a pesar de su edad avanzada, seguía siendo su mentora y amiga más querida, un lazo inquebrantable. Una tarde de otoño, cuando Remedios tenía ya 60 años y sus cabellos mostraban hebras plateadas que brillaban como hilos de luna, se encontraba en el lugar donde todo había comenzado, el pequeño pozo donde Águila Dorada la había visto por primera vez. Ahora ese lugar tenía una placa que conmemoraba el inicio de la paz entre las dos comunidades, un recordatorio tangible de su historia. Águila Dorada se acercó a ella, sus pasos aún firmes a pesar de los años, y se sentó a su lado en silencio, como habían hecho tantas veces durante las décadas de su matrimonio, compartiendo la quietud y la compañía. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó él, tomando su mano entre las suyas, un gesto de amor y conexión. Remedios sonrió, la misma sonrisa que había aprendido a dar libremente desde que llegó a las montañas, una sonrisa de paz y aceptación. Arrepentirme de haber encontrado el amor verdadero, de haber descubierto mi propósito en la vida, de haber aprendido que la belleza real reside en el interior. Negó con la cabeza suavemente. Mi única pena es que tardé 22 años en encontrar mi verdadero hogar. El destino tiene sus propios tiempos, respondió Águila Dorada con esa sabiduría que nunca había perdido, sus palabras resonando con una verdad profunda. Tenías que pasar por el dolor para apreciar completamente la alegría. Tenías que conocer el rechazo para valorar el amor verdadero. Esa noche, en la celebración del 30º aniversario de su matrimonio, las dos comunidades se unieron en una fiesta que duró hasta el amanecer. Había música apache y mexicana, bailes tradicionales de ambas culturas y comida que mezclaba los sabores de la montaña y del valle, un festín de unión. El discurso que Remedios dio esa noche se recordaría durante generaciones, un legado de sabiduría y amor. He aprendido que no importa cómo comencemos en la vida, sino cómo elegimos continuarla. He aprendido que el amor verdadero no ve con los ojos, sino con el alma. He aprendido que nuestra mayor riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos dar a otros. Y he aprendido que a veces lo que parece ser nuestro final es en realidad nuestro verdadero comienzo. Cuando Remedios y Águila Dorada llegaron a la vejez, fueron rodeados por el amor de 4 generaciones, sus hijos, nietos, bisnietos y una comunidad entera que los veneraba, un testimonio de su legado. Su historia se había convertido en leyenda, contada no solo en español, sino también en apache, pasando de abuelas a nietas como un testimonio del poder transformador del amor verdadero y la superación. El día que Remedios cerró los ojos para siempre, tenía 92 años. Águila Dorada, fiel hasta el final, partió 3 días después, como si no pudiera concebir un mundo sin ella, un amor que trascendía la vida misma.
Fueron enterrados juntos en una colina que miraba tanto hacia San Miguel del Valle como hacia las tierras apaches, en un lugar donde dos mundos se encontraban y se convertían en uno solo, un símbolo de su unión. La clínica que había fundado siguió funcionando, dirigida por sus hijos y nietos, perpetuando su visión de sanación y unión. La armonía entre las comunidades que había logrado crear perduró durante décadas, y en las noches claras, cuando el viento baja de las montañas, los ancianos de ambas comunidades aún cuentan la historia de Remedios Castellanos, la mujer que fue despreciada por su apariencia, pero que demostró que la verdadera belleza nunca muere, sino que se transmite de corazón en corazón, de generación en generación. Su legado no fue el oro de su herencia, sino algo mucho más valioso. La prueba viviente de que el amor verdadero puede transformar no solo a las personas, sino a comunidades enteras, que la dignidad interior es más poderosa que cualquier humillación externa, y que a veces los rechazos más dolorosos nos dirigen hacia los destinos más hermosos. La historia de Remedios se convirtió en un faro de esperanza para todas las mujeres que se habían sentido menospreciadas, ignoradas o consideradas insuficientes, un recordatorio de su propio valor. Su vida demostró que cada persona tiene un propósito único, un don especial que ofrecer al mundo, y que el amor verdadero siempre reconoce y celebra esa singularidad, encontrando la belleza más allá de lo superficial. Si esta inspiradora historia de resiliencia y unión ha resonado en tu corazón, no te quedes solo con ella. Suscríbete a Grietas ENEL Corazón y descubre muchas más narraciones que te transformarán.